Una investigación periodística profundiza en los gastos personales del presidente Jimmy Morales y algunas cifras causan polémica un día después de remover al superintendente de la SAT por no llegar a la meta de recaudación fiscal. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Lujos. Ahora los dejo con la nota. Con un salario de 146,000 quetzales mensuales, Jimmy Morales es el mandatario mejor pagado de Latinoamérica. Sin embargo, en 2017 se erogaron más de 300,000 quetzales del Estado para pagar gastos personales y obsequios que él regaló. Una investigación del medio escrito Nuestro Diario y realizada por el periodista Luis Ángel Saz revela cómo el presidente ha pedido que con fondos del Estado y sin tocarle su sueldo, por medio de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, SAAS, le paguen hasta masajes personales. Desde junio de 2017, el gobernante Morales luce unos anteojos de la exclusiva marca Carolina Herrera que costaron 21,900 quetzales. 5 meses más tarde, envió a reparar otro par por 8,700 y en los últimos meses de 2016 realizó 2 compras más por 37,597 quetzales. Es decir, en total la SAAS ha pagado 67,897 en anteojos del mandatario. Esto porque, según lo indicado por Orlando Ramírez, secretario de la SAAS, al periodista Luis Ángel Saz, cuando llegan a otros países, los critican por llegar en aviones pequeños, por lo que estos gastos son para tener la imagen presidencial en un nivel alto. Nuestro diario revisó más de 8,000 facturas en donde logró determinar los gastos de 2017 y los últimos meses de 2016. Es así como se localizaron pagos personales del mandatario y obsequios que él aparentemente entregó en actos protocolarios y por gastos exclusivos de la presidencia por al menos 307,000 quetzales. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, la etiqueta SF Lujos. Usted escuchaba la voz de Andrea Domínguez de esta nota que se publica en Nuestro Diario, donde se evidencian algunos gastos personales y obsequios que adquirió el presidente Jimmy Morales en 2017, que suman 307,000 quetzales. Esto ha generado ya polémica entre la opinión pública un día después de que se remueve al director de la SAT porque no se llegó a la meta de recaudación fiscal. Estamos hablando de los ingresos, bueno, cómo se está gastando este dinero. Y el ejemplo de la investigación periodística no deja bien parado al presidente Morales. La etiqueta de la noche, SF Lujos. Damos la bienvenida a nuestros analistas Estuardo Zapeta y Daniel Herring. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, creo que a mí en lo personal lo que más me llamó la atención fueron los lentes. Unos lentes onerosos, de una marca internacional muy reconocida, pero más allá de los artículos uno por uno que va enumerando esta investigación periodística, ¿qué mensaje, qué sensación es la que nos envía la presidencia con estos gastos? Estuardo. Una discusión que tuvimos hoy en radio también, bueno, en todos los medios y las redes han estado discutiendo precisamente los lujos. Y yo creo que lo primero que tenemos que señalar es que esto no es pagado por el presidente. O sea, el presidente, hay que estar claro, en cuanto a Jimmy Morales Cabrera, él puede comprar los lentes de la marca que él quiera. Claro. Sus zapatos pueden ser Jimmy Choo y sus zapatos pueden ser Louis Vuitton, ¿verdad? Eso, sus zapatos... De ternerito, como decía... como decía ¿cómo se llama? El Patojo Valdetti era, ¿verdad? Uno de ellos, sí. Uno de los Patojos Valdetti. Sus trajes podrían ser Ferragamo y sus corbatas podrían ser, pues, no sé, lo que sigue, dale. Y sí, mejor no les doy ideas porque mañana van a hacer millones. Pero que sea de su bolsa. Ese es el punto. Aquí esto no salió de su bolsa. Puede que sean una botella de whisky de 3,000 quetzales, por ahí hay una botella de whisky de 3,000 y de 3,033 quetzales, flores, 29,000 en lavandería. Ya dijiste lo de los lentes, solo la reparación de los lentes Carolina Herrera eran 8,700 quetzales. La reparación. En total, gastos de lentes, 67,000.
De hecho, varios tuiteros, porque esto hay que ponerlo en perspectiva, lo que hicieron fue buscar precios solo para tener, digamos, una medición igual, medir, digamos, lentes con escritorios, y dijeron cuántos escritorios se podían comprar con eso, y buscaron pues ofertas de escritorios en internet y dijeron: de estos escritorios que están a este precio podemos haber comprado 200 y pico escritorios, con las rosas pudimos haber comprado esto. Un dato que es fundamental ahí es el de las mentitas, el de las mentas, ¿verdad? Y no sé, eran como, ¿cuánto era la cosa? Pero es que eran miles de quetzales en mentas así para el aliento, supongo. Y está el pago del cable también, del Sky, ¿verdad? Supongo que para ver sus partidos. Televisión satelital, 49,000 quetzales. Y las mentas, por ahí estaba también. Entonces, son una serie de gastos, son miles de facturas. Estas fueron las que causaron curiosidad. No sabemos, aquí estamos viendo unas 20, 30 facturas, no sabemos las 7,950 restantes qué son o para qué son. Pero otra vez, el presidente puede hacerlo una vez, es de su bolsa y es de su dinero, ¿verdad? O por lo menos lo que se le paga en su sueldo, además está bien pagado. Ya el presidente Berché, desde el presidente Berché, los gastos de representación eran muy altos, que entonces lo que hizo fue sumarse sueldo más gastos de representación. Por eso es que es uno de los gastos, el presidente mejor pagado en América Latina, ¿verdad? Si traducimos esta cantidad de quetzales a dólares. Y yo creo que otro punto fundamental es el costo de oportunidad, que lo puede hacer con su dinero, pero le pega la moral tributaria. Ahí es donde yo creo que lo más importante, aquello que dice, pero sí, para que le den masajes. Hoy en la radio yo no sé la respuesta y no la tengo, si los masajes eran con final feliz o sin final feliz, porque los costos son muy altos del masaje. Entonces tenían que tener algo especial para que tuvieran esos costos, ¿verdad? Sin duda buscaba reducir el estrés del gobernante. ¿Qué es lo que dice el de las AAS, no? Tenemos en línea en este momento, en un enlace, al periodista Luis Ángel Saz. Él fue el encargado de realizar esta investigación. Muy buenas noches, Luis Ángel, ¿nos escuchas? Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Luis Ángel, la primera pregunta es, cuéntanos cómo realizaste esta investigación, cuánto material se tuvo que revisar para dar con los gastos personales del presidente Jimmy Morales. Bueno, empecé la investigación a principios de enero y fue revisando los gastos de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, básicamente todos los gastos, compras directas que se hicieron durante los años 2016 y 2017. Así fui revisando factura tras factura y encontré algunos gastos que no correspondían, digamos, a lo que venía dándose como reparación de vehículos, compras de alimentos, pago de luz, agua, telefonía, internet, y por ahí lo primero que encontré fue la compra de aretes y un collar, y al encontrar esa factura, pues seguí escarbando y encontré todos los gastos. En el listado de obsequios se detalla hacia quiénes iba destinado esta compra de estos detalles que mencionas, Luis Ángel. No había un detalle. De hecho, la justificación era obsequios por actos protocolarios del presidente de la República. Luis Ángel, ¿pudiste tener la oportunidad de preguntar, cuestionar a los encargados de las SAAS? ¿Cuál fue la respuesta de ellos hacia estos gastos personales? Le hablé al secretario de las SAAS y me dijo que primero le pedí una cita y él me dijo que cualquier tema iba a ser por teléfono, no me dio una cita personal. Cuando le planteé las preguntas de los gastos personales, me dijo que le hablara por teléfono en 15 minutos. Después de 15 minutos ya me tenía una respuesta y fue la que sale en el reportaje en nuestro diario, donde dice que los gastos de los lentes Carolina Herrera fueron porque en alguna ocasión habían llegado a otro país, no me dijo qué país, en un avión pequeño, y le habían dicho que si en ese avión pequeño viajaba el presidente y que para mantener una imagen alta del presidente pues tenía que tener unos lentes acorde a él. ¿Se hace en algún momento la pregunta de por qué estos gastos del presidente no salen del sueldo que tiene, que como lo mencionas en tu nota, es el más alto de la región?
Sí, se cuestiona un poco esto, se cuestiona un poco de por qué, si son gastos personales, no se utiliza el sueldo de él. Y entonces la explicación que me da el secretario es que estos gastos son imprevistos, salen en cualquier momento. Y me da un ejemplo, me dice que si el presidente un día tiene ganas de bucear, él tiene que conseguir el equipo para la seguridad y lanzarse tras el presidente al mar o a donde se haga la tarea esta. Luis Ángel, buenas noches, te habla Estuardo Zapeta. ¿Qué tal, Estuardo? Buenas noches. Aquí entra también la Contraloría General de Cuentas, señor Carlos Mencos. ¿Fuiste a la Contraloría? ¿Hay una reacción de la Contraloría o cuál debería ser el rol de la Contraloría en este caso? Bueno, la Contraloría, de hecho en este momento lo que me dijeron es que hay 5 auditores verificando los datos que se hicieron, digamos el gasto del 2017, como hacen todos los años, envían auditores a final de año para ver los gastos, y que no le habían informado a él sobre estos gastos, pero que él pues iba a preguntar sobre estos gastos y que después iban a evaluar si correspondía devolver el dinero, una multa o no sé, una denuncia del Ministerio Público, si cabe. Y en ese proceso, decías, la justificación de las AAS es que son gastos que no están previstos. Entiendo que esa fue y que de repente el presidente tiene, no sé, quiere ir a bucear o quiere ir a la selva, creo que era lo que decía la nota, ¿verdad? Pero sí, gastos como los masajes, gastos como, digamos, los aretes, lo que decía los aretes, el collar y todo esto que encontraste en las facturas, ¿hay una justificación más allá o solo que fue gusto del presidente comprarlos? No, lo que pasa es que hay 3 rubros, están los obsequios, están los implementos deportivos y están los gastos varios. Entonces, en los implementos deportivos, por ejemplo, algo que me dijo el secretario de las AAS fue que los tenis y algunas playeras deportivas y la raqueta de tenis se compraron cuando él fue a jugar con el embajador de Estados Unidos a finales de noviembre. Bueno, muchísimas gracias Luis Ángel Saz por esta entrevista y por conocer detalles de esta investigación que realizaste en donde conocimos los gastos del presidente Jimmy Morales en 2017. Sin duda unas cifras que han causado polémica y controversia y despiertan el debate de cómo se está gastando el erario público. Vamos a la primera pausa de la noche, volvemos, SF Lujos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Lujos. En el bloque anterior conversábamos con el periodista Luis Ángel Saz, que nos daba detalles de cómo realizó esta investigación para conocer los gastos personales y los obsequios del presidente Jimmy Morales. Él nos adelanta que mañana en la edición de nuestro diario darán un seguimiento de esta nota para conocer otra información que se emana de esta investigación periodística. Daniel, ¿qué mensaje nos trae esta información? Algunos dicen, ser presidente tiene por sí un nivel de vida distinto, hay gastos que no están programados, pero el mensaje a la población, ¿cuál es? Lo que pasa es que yo entiendo que hay otro rubro para cosas como, por ejemplo, alcohol o comida, que también lleva a casa presidencial y que sí están presupuestados fuera del salario del presidente. Que son parte de los actos. Entonces, y todo que lleva claro, SAS. La explicación que está diciendo la declaración del jefe de la SAS, lo que nos dice algo muy interesante, creo yo que tiene que ver con la naturaleza de esta clase de gastos, y es, vete a traerme no sé qué. Entonces es el de la SAS el que tiene que ir a comprar la botella, digamos, por encargo o donde sea que esté circunstancialmente, y entonces obviamente él hace el reporte, o sea, él paga y hace la factura, supongo que para que se le reingresen o no sé cómo funcionarán financieramente ahí. Pero lo que te está diciendo eso es que
algunos gastos que es verdad que son a lo mejor de estilo personal del presidente, el presidente después no los reingresa. Y a mí lo que me llama claro, esto lo que te está diciendo es un desorden importante, una falta de cuidado de ir detrás de esa clase de gastos, pero también llama la atención que no tenga reportado este tipo de gastos en buena parte de 2016. Que empiece a reportar, las facturas empiezan a aparecer en mitad de 2016, ¿verdad? Y sobre todo en 2017. Eso lo que significa es que hubo un tiempo que no tenía esta clase de descuidos y que poco a poco básicamente le empezó a dar igual. Un periodo, digamos, más de austeridad, tal vez, o más controlado. Es que, bueno, habría que preguntarse muchas cosas sobre el estado de ánimo del presidente y la psicología del presidente, pero sinceramente tienes un salario que son 147.000 quetzales, ¿no? Se filtra la información de los 50.000 quetzales del bono del ejército. Y estos 307.000 que están reportando en nuestro diario ahora, si lo prorrateas a 24 meses, aunque los gastos empiezan, son otros 12.000 quetzales. Estás hablando de 210.000 quetzales prácticamente al mes, que son más de $28.000. Es una enorme cantidad de dinero. Es una enorme cantidad de dinero. Claro, vamos a ver, yo creo mucho en esa idea, no como la está expresando el de las SAS, pero yo sí creo en la idea de la dignidad de un mandatario. O sea que, por ejemplo, no por justificar todo, pero desde luego hay algunas cosas que a lo mejor sí se pueden justificar con esta lógica. Tienes unos regalos para el presidente de Francia. Bueno, eso a mí me parece que más que una cuestión personal de Jimmy hacia el presidente de Francia, es una relación institucional, es un obsequio a un presidente con el que quieres tener buena relación. Eso para mí sí no tiene que salir directamente del salario del presidente, sí puede salir del erario público, pero lo utiliza la SAS, que además tiene que ponerlo bajo esos rubros, y esos rubros no son los adecuados. Claro, lo del masaje personal, lo de los lentes es vergonzoso, lo de otra clase de obsequios, había aretes, ese tipo de cosas, sí creo que tienen que ver con un descuido y básicamente, pero es un descuido del que es responsable el presidente. Me da igual el erario público. Es como no tengo cuidado con estas cosas, con lo fácil que sería si estás hablando de un salario de 147.000 quetzales y prorrateado estos son 12.000 quetzales, pues esos 12.000 tendrían que haber salido fácil del salario del presidente, separado de esos otros regalos quizá que tienen un sentido diplomático o de relación con instituciones que a lo mejor tiene sentido que se pague presidencia. Se trató de obtener la contraparte este día, diversos medios dieron seguimiento a esta nota, tratar de conseguir pues la reacción del portavoz de la presidencia, y él pues tajantemente dijo en este momento no tenía alguna declaración oficial que dar. ¿Tiene el presidente Jimmy Morales que dar una explicación de esto, Estuardo? Yo creo que aquí más que el presidente es el Contralor General de Cuentas el que tiene que actuar. Conociendo a la Contraloría que siempre va detrás, creo que sí, ahora se le dijo vaya a revisar. Sí, vaya ahí, Julio Nerón y ahí van, ¿verdad? Pero igual tiene que actuar. Porque dice que, por lo menos en la definición pura de la Contraloría, está para ver aquellos gastos que hagan que la posibilidad de la presidencia en funcionamiento sea mejor o mejore, ¿verdad? Además, interesante, me quedé pensando en lo de Francia, porque al presidente le han de haber dado también un regalo, supongo yo. Este es como un intercambio de regalos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con los regalos que le dan al presidente? Supongo que se quedan ahí en la casa presidencial, porque eso se los dan en representación oficial. O sea, se los dan en realidad al Estado de Guatemala. Tú entenderías, y te pongo este ejemplo. El presidente de Francia le regala un buen coñac francés, y el presidente, cuando le visita la Junta Directiva del Congreso, pues al final de la reunión les da a probar como una forma de ser cortés,
ese coñac. Yo eso, sinceramente, no lo veo mal. O sea, esa clase de relaciones, tú no puedes llegar a casa presidencial y decir, muchacha, ¿y cómo pago el café con mi dinero personal? Si tiene que haber un presupuesto destinado a eso. Tal vez ese sería el punto, el presupuesto claro, por eso destinado digo que esto es una mezcla de desorden financiero. Pero ojo, que en el desorden y de descuido se puede aprovechar. En el desorden se puede aprovechar para decir, ¿para qué voy a gastar esto de mi bolsa si se puede? Se está llevando a cabo un hacer de discurso otra forma. también de miren todas las escuelas y él se gastando solo así. Esto que se está gastando no va a salvar el presupuesto de ninguna escuela. O sea, digamos, es en términos absolutos es muy poquito dinero. Pero el gesto creo que sí es muy importante. Y además, a Jimmy Morales, tanto lo del bono de los 50.000 quetzales, que eso se filtró clarísimamente e intencionalmente, como esta investigación que claramente sí tiene más tiempo de revisar 8.000 facturas y que iba igualmente a salir hoy, al margen de lo que pasó ayer, le han venido los dos casos, uno por filtración y otro interesada, si quieres, y otro por una investigación que ya estaba en curso, en momentos muy malos. O sea, lo de los 50.000 quetzales, estábamos en plena crisis y esto después de haber sacado al jefe de la SAT. La simbología es importante y hace mucho daño y desgasta mucho a la figura presidencial. Cuando dices, Estuardo, que quien tiene que explicar esta situación es la Contraloría, creo que estoy totalmente de acuerdo. Pero no, explicar no tiene que explicar. No, ellos tienen que auditar. Auditar y aclarar. Pero sí tiene que dar explicación. El que tiene que explicar es el presidente. El presidente tiene que dar una explicación. Yo lo que diría es que el presidente, ante algunos de esos, no creo que todos, yo insisto, sí creo que puede haber algunos de esos, de los 370.000 que tienen cierta justificación. Pero ante ciertos gastos sí tiene que pedir perdón por desordenado, aunque sea. Les doy un ejemplo, lo mencionaba el periodista Luis Ángel Sass. La compra de equipo de tenis, ropa deportiva, y que eso se utilizó en la reunión, en este juego amistoso que tuvo con el embajador de Estados Unidos, el señor Arriaga. ¿Eso qué es? Si yo tenía que comprar implementos deportivos para tener un acercamiento con el embajador, ¿de dónde sacó ese dinero? Ah, no, ¿sabes? O es mío. Sí, pero digamos, ahí es donde me extraña un poco porque es de repente, es tan de repente el juego ¿Crees que tiene que mandar a alguien de la SAT ¿Crees que están de repente a agendar un juego de tenis con el embajador de Estados Unidos? No lo creo. Eso lleva tiempo. Hay una agenda. Hay una organización. No te dicen, hoy en la tarde vamos a tener un encuentro yo deportivo. creo que es más una dejadez que otra cosa, o sea, no, en este caso, por ejemplo. Yo siento que sí hay en algunos puntos, que por eso debe explicar el presidente, cierto oportunismo de ver, mejor saco de acá y no de lo mío. Si hay un desorden que lo permite. Pero te voy a decir cómo lo entiende la ciudadanía. Y yo lo estaba revisando hoy, analizando en radio, cómo se entiende esto. Digamos, se dice, desfalco de 300 millones. La mayoría no tiene la más peregrina idea de cómo escribir 300 millones. Y peor si ponen a aquellos patojos de la tele a escribir o a sumar 300 millones menos, ¿verdad? Aquellos que no saben sumar ni restar. Ok. Pero cuando se le dice 67.000 en quetzales en lentes, o en anteojos, rápido la lógica lo lleva a uno a pensar, ay, juela, 67.000 quetzales, mi sueldo es de 5.000 quetzales, yo tendría que trabajar, digamos, 12 meses, 13 meses, digamos, ahí va por lo menos va el bono 14 o el aguinaldo más 2.000, y eso ajusta a 67.000. De esos 67.000, de esos 22.000 o 29.000 en lavandería sí tenemos noción. De los 300 millones, ahí perdemos totalmente la noción. Sí, entonces la gente volvemos a lo mismo, le hace mucho daño a la figura del presidente. Cuando dijiste el daño que le hace a la figura, es por eso. Porque sí tenemos en 67.000, en 29.000 o en 5.000 o 10.000 en masajes, sí tenemos parámetro de comparación, porque eso sí lo podemos, digamos, tenemos contra qué compararlo. Los 300 millones de desfalco, ahí no tenemos noción de eso. Pero de los 5.000 de masaje sí. Ese es el punto como lo va entendiendo la ciudadanía. Y eso pega otra vez a la moral tributaria. Y hay que decir una cosa, en términos de comunicación sí merecería la pena que el portavoz pues saliese a hablar y que no hiciese lo de hoy, de no tener ninguna declaración al respecto, porque eso genera un problema
de desgaste aún mayor, el hecho de que no haya ni siquiera un poquito de información. Sabemos por experiencias pasadas que el portavoz nos ve, entonces, bueno, le invitamos a que llame, como hizo en aquella ocasión, donde estábamos hablando de unas declaraciones que él había hecho, pues puede llamar y tenemos una conversación al respecto. ¿Y por qué digo eso? Sobre todo, no dejen hablar al miembro de la SAAS que habló, por favor. Sí. Y que porque le ha hecho quedar, o sea, dio muchas declaraciones da mucha vergüenza cómo explica, por ejemplo, los anteojos. O sea, como alguien se rió de que el presidente iba o sea, perdón que uno se ría, pero es que es muy ridículo. En un avión chiquito. Según él, va en un avión chiquito, le compraron unos lentes para que entonces la gente no se ría. O sea, si se van a reír porque se van a reír, no, pero espérate, me iba a reír porque se van a reír chiquito, pero tiene unos lentes muy bonitos. Mejor no me río. Acércate y ve los lentes. Es de verdad, o sea, esa clase de comunicación no le hace bien al presidente. No hace bien. Y nos estamos riendo, y de verdad no deberíamos, porque la figura presidencial tenemos que tenerle mucho respeto, pero no ayuda a la gente que tiene alrededor, y no ayuda su equipo de comunicación, y el hecho de que han hablado alguien de la SAS y no haya hablado el portavoz, que es al que le corresponde. Es mutuo. También que nos respete la figura presidencial, o quien esté ahí. Pues Jimmy, respetanos. Vos pedís respeto, pero mira, ahí le estás pegando a algo que precisamente discutíamos anoche, que es la moral tributaria. Porque la gente sí está haciendo comparaciones. 3,000 de estas cosas, 3,000 pesos de una botella, 3,000 quetzales de una botella de whisky, dice la gente, pues chica, pero eso me alcanza para comprar los útiles, entonces rápido, esa es la forma como actúa la mente. Entonces sí, eso sí lo estamos entendiendo. Entonces también el respeto es mutuo, que nos respete la presidencia a nosotros también. Y ¿ya? Que dé declaraciones. Ganate nuestro respeto. En un canal más apropiado, ¿no? No con declaraciones. Y que el vocero diga no tengo nada que decir, peor todavía. Bueno, vamos a la pausa. La etiqueta SF Lujos, volvemos luego del corte. Continuamos con Sin Filtro. Antes de continuar con esta conversación y la etiqueta SF Lujos, hacemos un enlace con nuestro director Haroldo Sánchez para conocer los temas más importantes de la entrega de Sin Reservas. Adelante. Gracias, Ben Keichin. En unos instantes en nuestro programa conozca la orquesta que muestra la pluriculturalidad de nuestro país y cuya ejecución magistral de sus instrumentos rescatan el recuerdo de grandes músicos del mundo y de nuestro país. Hoy, la Orquesta Sinfónica Juvenil Intercultural, un proyecto apoyado por ACIES. Así que quédese en sintonía de Guatevisión, los esperamos. Ese es el tema de Sin Reservas esta noche, ya lo sabe. Continuamos con el análisis, la conversación de esta etiqueta SF Lujos. Estor mencionaba un tema, ayer lo abordamos en la moral tributaria. Los ciudadanos asocian los ingresos, el pago de los impuestos y la forma como estos impuestos se gastan. El mensaje de la nota periodística de este día nos hace preguntarnos a muchos si se está haciendo un gasto de calidad. Y ya lo mencionaba Daniel, la desorganización que refleja estos rubros nos hace pensar que también estamos gastando el dinero público. ¿Se daña la moral tributaria con esto? Por supuesto que sí. Por supuesto. Es lo además, primero que el mensaje del presidente. Somos un sistema presidencialista y es el presidente, si queremos tener gestos, es el primero al que va a ser observado. Claro, algunos defensores del presidente han salido a decir, mira, ¿y por qué no vemos, qué bien que veamos al presidente, por qué no vemos a otras figuras? Y dices tú, bueno, sí, es una triste, digamos, forma de desviar la atención, pero al presidente, y esto es algo que el presidente debería saber, le van a mirar antes que a nadie. Aunque la reflexión sobre otras formas de ejecutar gasto en otras instituciones públicas puede llevarnos a conclusiones muy parecidas, al hecho de que tenemos ahí unos presupuestos que a veces son utilizados para bien de los que dirigen las instituciones, y estoy convencido que si empezamos a hacer ese ejercicio
de ir viendo cómo se gastan partes del presupuesto, se van a encontrar irregularidades que en términos generales no te van a solucionar el problema de carreteras del país, pero que desde luego, como estamos diciendo, afectan la moral tributaria. Yo me acuerdo de hace unos años cuando especialmente Pedro Trujillo se dedicó a hacer un examen de los, ¿cómo se llaman? Los gastos estos rotatorios, ¿no? Rotativos, perdón. ¿Gastos rotativos? Rotatorios, vaya palabra que me acabo de inventar. De los gastos rotativos del Congreso, y se encontró cosas muy parecidas. Pagar parqueos un domingo, lo metían en esa clase de gastos que les podían devolver, comidas personales, pagos de agendas que regalaban en Navidad, y eso obviamente está muy mal, y cuando ves que están tomando esa clase de decisiones, afecta la moral de todo el mundo. ¿Para qué voy a pagar yo impuestos que me estoy deslomando para que esta gente esté lo más contenta posible? Es que algunos dicen que en arca abierta hasta el justo peca. Yo no sé si conoces a muchos justos de estos, pero... Bueno, es un refrán, no estoy diciendo que estos sean justos, pero ante esa opacidad o esa falta de organización en algunas formas de gasto, hay personajes que se han aprovechado de hacer uso del gasto público y no tocar el bolsillo. ¿Verdad? Sopa de cebolla. Y hablábamos incluso antes de comenzar el programa que los gastos de presidencia han ido evolucionando desde los famosos gastos, ¿cómo le llaman? Confidenciales. Que eran danzas de millones en aquella época. Teníamos 250 millones. Y ahí nadie podía preguntar cómo gastaba el presidente. No, porque era lo que estaban diciendo varios tuiteros, que al final, cuando se cuestiona este tipo de gastos, lo que sucede es que se los esconden y los meten bajo una lógica que los gastos del Estado Mayor Presidencial, por ser el Estado Mayor Presidencial, era el Estado Mayor Presidencial, eso se convirtió en SAAS, pero sigue siendo casi la misma lógica, que por ser estratégicos, no sé qué más, entonces quedan protegidos. Era un tema de seguridad nacional. Y quedan en reserva porque es un tema de seguridad nacional. Que le den un masaje al presidente no es tema de seguridad nacional, pues. Y los lentes Carolina Herrera tampoco son tema de seguridad nacional, pero así para que no tampoco son temas de imagen nacional, pues solo para responder al miembro de la SAS que dijo eso. Y entonces lo que puede suceder es que los tapen, y tuvimos los gastos clásicos, ¿verdad? Que ¿quién era Cerezo el que se iba con gente con boutiques completas a Europa? ¿verdad? Y salía de gastos confidenciales. Dice que en lugar de ropa llevaba trapos, ¿verdad? En tiempos de Vinicio I, ¿verdad? Y así uno va viendo, y es hasta el Estado Mayor Presidencial, de hecho, es eliminado en el tiempo de Portillo, ¿verdad? Y nace la SAAS, y la SAAS ha tenido tantos cambios, también ha tenido tantas cuestiones, porque, digamos, donde en tiempos de Arzú, todavía, bueno, el mismo Byron Lima, era de que hoy fue la presentación del libro a propósito, fue también fue parte del Estado Mayor Presidencial. Sí. Entonces hemos tenido una evolución, sí, y la evolución se ha hecho para que todo esto sea más visible, sea público, sea transparente, por la ley de derecho de acceso a la información. Y esta es la que se está utilizando, digamos, Luis Ángel usa, y todos los periodistas, y todos los guatemaltecos, no solo periodistas, podemos usar para poder tener entonces copias de las facturas. Aquí están preguntando si el mismo ejercicio se podría hacer en ministerios. Se puede hacer en todo el Estado, bajo la ley de acceso, de libre acceso a la información. Y podemos encontrar sorpresas. Ese es el valor de lo que hacen los compañeros de nuestro diario, que hay que felicitarles, porque son factura tras factura, que corroboran, empiezan a hacer cuentas y intentan contrastar información. Es una investigación. Por eso yo digo que no es la clase de filtración que existió con el tema del cheque, del vergonzosísimo cheque de los 50.000 al mes, que Jimmy Morales soltó como si reintegró nada. No, lo reintegró y ya está. Y dices, pero reintegra 450.000. Pero reintegran cuando te cachan. ¿Para qué lo aceptas de primera si lo vas a reintegrar tan rápido? Pero bueno, de cualquier manera, esto sí es una para el que tuviese dudas,
Esto es una investigación que claramente viene de muchísimos días, porque tienes que hacer todo ese trabajo previo. Y pasa así en las dependencias del Estado, pero ese es el problema muchas veces con los mecanismos de transparencia, que no te garantizan. Y esto es algo que está bastante claro en los estudios de ciencia política. La transparencia no te garantiza menor corrupción, porque en muchos casos la cantidad de información es tan grande que no tienes a nadie trabajando para procesar esa información. Entonces están ahí ocultas, o sea, están transparentes, pero está oculto porque nadie se dedica a ver y a corroborar este tipo de cosas. Y seguro que si hubiese más capacidades, más tiempo y más gente inteligente, como los compañeros que han hecho esta investigación, haciendo estos ejercicios, se sacarían muchísimos más abusos. Ya olvidémonos si empezamos a ver nombres de personas que están trabajando en dependencias del Estado y empezamos a corroborarlos con nombres de diputados y personal que está trabajando en el Ejecutivo. Nos vamos a encontrar un nepotismo descomunal. El hijo del diputado en tal institución, el primo del diputado en tal institución, el sobrino de la diputada en tal institución, y que pueden ganar un salario, pero que sacan dinero de caja chica para comprar cosas que deberían salir de su bolsa. Pero igualmente te das cuenta también que para ciertos cargos que son importantes y que requerirían de un proceso meritocrático, ahí está la información que se podría sacar, pero es muy difícil porque son demasiados regados por todas partes y no se le da la visibilidad que se le da a un caso del presidente. El presidente debió aprender esto desde el principio. Está mucho más vulnerable que ningún otro político del país porque es un presidente en un sistema presidencialista. Esto tampoco hay que ser Einstein para entenderlo. Y aún así, cuando ya estaba recibiendo muchísimos ataques, cuando ya estaba muy desgastado y se estaba siendo muy crítico, muy duro con él en medios de comunicación, empieza a tener esta clase de prácticas que al final, mira, se acabaron sabiendo en un momento no muy bueno para él. El mensaje del presidente es: nosotros le estamos haciendo algún daño por comentar esto, por decir esto de las cifras, por dudar del hecho de por qué se gastó 49,000 quetzales en flores, o que nos explique los 3,400 de los masajes. No, o sea, esos gastos ahí estaban. Es la gente que está a su alrededor, que está en una gran desorganización, como están administrando los recursos dentro de las SAAS, quienes le están haciendo tropiezos. Creo que son ellos a los que hay que voltear a ver. Nosotros le estamos diciendo que hay una forma de poder justificar estos gastos, que enumera algunos de ellos de la investigación, que pueden ser aclarados. Nos pueden comentar, nos pueden explicar por qué se gastó esta cantidad en tal cosa. En otras cosas va a tener que pedir disculpas o reintegrar el dinero si no hay una explicación válida. ¿Qué es lo que dice el Contralor? El Contralor en el reportaje dice que hay varios caminos. Que seguro que va a pasar que con lo de los 50,000 quetzales. Como pasó lo va a reintegrar. Lo reintegra. Una vez más, cuando no le toca. Cuando reintegra porque le pillan, así es. Y quien no vea eso está muy ciego. Cuando reintegra porque le pillan, lo devuelve enseguida. Hubiese sido una gran oportunidad para revisar las demás cosas y decir, mira, que no me pillen por otro lado, porque esto ya me ha desgastado bastante. No, siguió teniendo esta práctica de váyanme a comprar no sé qué, y el de la SAT pagando con dinero propio de la institución, cosas que son claramente personalísimas del presidente. Bueno, vamos a la pausa, la etiqueta SF Lujos, volvemos. Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta La Noche SF Lujos. Hemos recibido varios mensajes de los seguidores de redes sociales sobre este tema, algunas opiniones a favor, en contra de lo que ha publicado este día nuestro diario. Hay una, no sé si catalogarlo como defensa o tal vez un punto que se debe examinar, decían algunos seguidores de redes sociales.
Esto ha sucedido en otras administraciones, así ha sido la naturaleza del gasto en otras presidencias. No lo sabemos porque no se realizaron investigaciones, pero puedo asegurar, apostar que así era, que si existía esa ventana de oportunidad, esas cosas pasaban. Esas cosas no son nuevas. Lo cual es una tristísima. No quiero decir con esto que no tiene, que con eso se justifica la repetición de un error no lo hace un bien, no lo hace algo bueno, pero más, sí ha existido. más en el nuevo contexto. Y hay también un peligro, y eso hay que decirlo, ¿verdad? Para los presidentes y para todos los que están en poder, y es que mucho de lo que reciban les llegue como regalos interesados, ¿verdad? Entonces también mucho de lo que se hace es precisamente una revisión, es tener rubros específicos para, no sé, imprevistos o llamarlo de alguna manera. La cuestión es que en el Estado eso de imprevistos no funciona. Digamos, no lo pueden considerar porque ¿dónde lo meten? Dentro de un presupuesto que tiene que tener un destino específico y que no se preste a malversación. Pero la otra opción es entonces que, entre las muchas, es que llegue un empresario X y le diga, le regalo esto, o les regalo esto, les mando aquello, les mando lo otro. Con lo cual, esto es también un mal, porque, digamos, no hay almuerzo gratis, no hay masaje gratis, o no hay lentes gratis, en este caso. Entonces, va a querer algo a cambio. Y entonces también es librarse de ese peligro que es inminente, que hay mucha gente que quiera llegar al presidente a darle, regalarle o todo para obtener entonces un favor, pero al mismo tiempo aquí yo creo que la solución sería la posibilidad de qué es y qué no puede ir dentro de, y eso la Contraloría lo tiene que decir, dentro de una lista de por ejemplo, qué sí y qué no. Una pregunta que hacen también es si, por ejemplo, los lentes al salir de presidente se tendrían que quedar en la presidencia. ¿De quién son los lentes? ¿De quién son los lentes? Son nuestros al final, si nosotros lo pagamos. La ropa deportiva, luego o la ropa deportiva, el juego de tenis. Pero ¿qué haces con las flores? ¿Qué se marchitaron? O los masajes, que esos no se los pueden dar a todos. Entonces, la transparencia sirve para proteger la figura del presidente. Correcto, no para atacarla. No para atacarla, tanto para las cosas que recibe como los gastos que se van a hacer, para que el presidente no caiga en trampas de recibir algún obsequio o de efectuar un gasto que luego lo puede desgastar y que puede contradecir su discurso, ya sea de austeridad, ya sea de cultura tributaria o de vamos juntos a trabajar, por ejemplo. Y esto no, ese logo, no son exigencias que, digamos, caprichosas que han surgido recientemente en Guatemala. Esto pasa en muchos países, se controlan mucho todas estas bienes que maneja el presidente, tanto en regalos que da, en regalos que recibe. Hay políticos que han tenido problemas por haber recibido un par de trajes, y esto creo que es importante. Es algo que se le dijo a Jimmy Morales desde el principio: su presidencia iba a tener estándares más altos, la información ahora es más transparente. Él es la figura que más atención va a recibir y por lo tanto al final es el más vulnerable a esta clase de ejercicios como el que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Que no es un ejercicio al final muy favorecedor de su figura. Y no haberlo entendido desde el principio y haber caído, si se quiere, en las viejas prácticas que se han hecho siempre y en esa clase de abusos de cómprame esto, mándame lo otro y tener, no sé, es que no sé si la lógica es meterse cuanto más dinero mejor a la buchaca en los 4 años de presidencia, ¿no? O sea, no sé muy bien por dónde va esto, pero estratégicamente, aunque no sea moralmente, que claramente no ha tenido ese cuidado moral, que lo hubiese hecho por estrategia, porque esto claramente le desgasta frente a la población. O sea, una figura que ya está bastante golpeada y que no tiene unos niveles de aprobación excesivamente altos. Obviamente no tiene los niveles de aprobación a los que llegó su último año de gobierno Otto Pérez Molina, pero desde luego sí es un presidente, creo yo, a estas alturas bastante desgastado. Pero la expectativa era alta, Daniel, o sea, no tal vez en la capacidad de desempeño como político ya fogueado, sino como ni corrupto ni ladrón. Esa es la expectativa que generaste desde el principio. De, mira, cualquier cosa puedes decir este tipo, pero no sabemos que se ha robado un solo lápiz. De todos los demás, o lo sabemos o lo sospechamos. Y eso fue lo que al final le ensalzó. Y que haya sido este presidente
el que haya entrado, digamos, es que esto es un detalle que se aúna en realidad a lo verdaderamente importante y ha sido su actitud hacia las dos instituciones que están llevando a cabo una estrategia penal en la lucha contra la corrupción. Y ahí es donde ha estado, creo yo, el desgaste, y ahí es donde salen estas cosas con muchísima más fuerza. Si no fuese esa es la situación de Jimmy Morales, seguramente no se le prestaría tanta atención a investigaciones como esta. Es cuando se unen cosas como las de ayer, tú mismo lo hacías en la presentación, la unes la noticia de FOPA con la noticia de los excesos, lujos, dispendios, nos aclararon aquí que podíamos decir, de Jimmy Morales. Es muy decepcionante. Vamos cerrando esto. ¿Cómo queda entonces el presidente? ¿Qué debe hacer la presidencia mañana? Démosles un salvavidas. Yo sé que no nos escuchan muchas veces por prejuicios que tienen, pero creo que hay una ruta aquí a trazar y es aclarar, explicar y de frente decirle a la población qué pasó con estos gastos. ¿Estuardo? Bueno, primero lo que tiene que hacer es eso, hablar. Tiene que comunicar, tiene que salir, tiene que dar la cara. Eso es lo primerito que tiene que hacer. No tiene que esconderse. Porque cada minuto que te escondes, sea Heinz Hitler o el presidente, no hagas chistes tiene que eso, ¿no? Llevar hacia adelante cada minuto va avanzando el espacio, digamos, en los que se duda de ellos. El silencio habla también, el silencio grita muchas veces. Y él dijo que no iba a dar un proceso de explicación de esto, por lo menos hoy no, oficialmente. Cuando tuvo que darlo hoy. Segundo, otra vez, el principio que estabas estableciendo, ¿cuál es el correcto? La transparencia precisamente protege al presidente, no lo debilita, lo hace fuerte. No lo debilita mientras él tenga la disponibilidad de aceptarlo precisamente como una fortaleza. Sí, y parte de la transparencia es que aún equivocándose puede salir diciendo me equivoqué. ¿verdad? Y como en el bono, y aquí ya la ruta está trazada, porque ya fue trazada con el bono del ejército, ¿verdad? En el cual dijo, pues entonces voy a devolver el dinero, ¿verdad? Aquí habría que hacer costos, evaluar y todo eso. Eso no borra el hecho que la Contraloría tenga también un papel importante aquí. Y otro paso es, dentro de su equipo, evaluar también a la gente de las AAS, porque aquí las decisiones, en todo esto fueron decisiones de las AAS, y todo esto fue pagado por las AAS. ¿Por qué? Porque las AAS, de hecho, el presidente recibe su sueldo de las AAS, y las AAS es la que... Ahí sí está en esa nómina, sí está el presidente. En la nómina de las AAS sí está el presidente, y está con sueldo, y como tiene que, como tiene que estar, pero luego reconocer, ¿verdad? Y aquí yéndonos un poquito más a lo que cree Jimmy, ¿verdad? Porque es bastante bíblico, ¿verdad? El que reconoce y se arrepiente, Jimmy, alcanza misericordia, pero el que se esconde, le caerá la ira, ¿verdad? Entonces, y aquí se está cumpliendo precisamente ese patrón, por no haber hablado hoy, ¿verdad? Y luego, sí reconocer que lo que hacemos es que, tal vez, como yo digo, no tenemos la comprensión de los 300, 400, 500 millones de Odebrecht o de lo que sea, de TCQ, pero de 5,000 quetzales, de 21,000 quetzales, de 67,000 quetzales, de eso sí tenemos noción. Porque los televidentes y todos preguntamos, ¿qué hubiera hecho yo con ese dinero? ¿Verdad? ¿Cuál sería el costo de oportunidad de ese dinero? ¿Lo hubiera utilizado así? Entonces se pone a pensar uno en su mesa, en su casa, en sus hijos, en el colegio, en los útiles. Se pone a pensar mucho en otras cosas, ¿verdad? De necesidad. Pero al final sí tienen que hablar. Ese sería el primer y gran consejo. Tienen que hablar y no pongan, como ya dijo Daniel, y si les vuelvo, ese es un gran consejo y es bueno, tómenlo. No pongan, por favor, al señor de las AAS a hablar, porque primero él no es vocero. Y segundo, como que abrió la boca y hizo más grande el problema. Sí, pero yo creo que dijo la primera cosa que se le ocurrió, y se le ocurrió lo del avión chiquitito, ¿verdad? Versus los lentes caros. No me quiero reír, pero es que es muy bueno. Cuando decimos también, no pongan a hablar al señor de las AAS, señores, no les estamos diciendo cierren las puertas a la información, porque luego comienzan a dar directrices a funcionarios, a ministros, a secretarios de no atender medios de comunicación. Ese no es el camino es que tengan una comunicación eficaz y que cuando el periodista tenga alguna duda, aclararla. Lo mejor que puede pasar en una investigación periodística es que usted
lleve la contraparte. Y mira lo que está pasando en el Congreso. Tomemos el Congreso como ejemplo. En el Congreso empiezan a cerrarse algunas puertas o ventanitas chiquitas para los periodistas, pero ya no van a poder estar los cronistas parlamentarios en ciertas actividades del Congreso. Por ejemplo, hoy el señor, el nuevo presidente del Congreso decidió que no podían entrar los reporteros gráficos, entiéndase, camarógrafos, fotógrafos. Durante juramentaciones. Al hemiciclo, no pueden entrar al hemiciclo a tomar esas fotos, ¿no? Lamentamos esa decisión, esperemos que no se extiendan a otras prácticas. ¿Basado en qué? Perdón. Me imagino que... En que es el presidente y su papá le dijo no dejes entrar a la en el orden y no permitir más la anarquía. No veo otra razón. Suena un poco mal eso. Es el presidente y su papá le dijo. Pues sí, si el papá está gobernando, entonces, pero esa parece decisión del papá. Pero ahí igualmente, a lo que decía la libertad no sé si eso es algo que tenga facultad de hacer no, es que aquí no hay si tiene una facultad. No, ¿Qué lo va a sea, hacer? digamos, pregunten o no. Digamos todo lo que tiene que ver con el hemiciclo debería ser lo más transparente posible. Pero será la primera decisión en los primeros días es no dejar entrar a periodistas a ciertas actividades. A ciertos lugares. Cuidado, porque otra vez la transparencia protege la presidencia, la institución, la transparencia protege las instituciones. Eso tengámoslo claro. Y que no se tome lo contrario, como mencionamos con el tema del señor de las SAS. Nos dice Randy López, no se pueden justificar, estos gastos son exagerados. Un saludo para Randy, que se encuentra en Quetzaltenango. Así han entrado muchos mensajes que, como lo mencionaba Estuardo, no pueden comprender, digamos, cómo se gasta te das cuenta 60,000 en unos anteojos. Te das cuenta, pero digamos, hay este tipo de gastos. La clase de defensores, y esto se ve bien en este mundillo que es Twitter, la clase de defensores que constantemente salen a atacar a los que alguna vez criticamos al presidente o a defenderlo, te das cuenta que quieren desviar la atención. Es como, ¿por qué hablan de eso? Eso es, no tiene nada mejor que hablar. O ¿por qué no se fijan en cómo gasta no sé qué institución su presupuesto? Y eso lo que te está diciendo es que esta noticia te deja especialmente vulnerable. O sea, no serán montos que vayan a solucionar el problema presupuestario del país, pero es un gesto muy claro. Yo creo que el presidente, igual que con el bono, van a no dar demasiadas explicaciones, pero sí van a devolver el dinero. Y eso es una humillación más, porque es básicamente reconocer que lo hiciste mal. Como mucho, yo sí recomiendo que pidan perdón, porque para algunas cosas que pagaron con ese dinero, la mayoría seguramente no deberían haberlas pagado y tendrían que haber tenido un cuidado especial con estas cosas y a pasar página y a otra cosa, porque... A pasar página porque hubo mucho tiempo, en 2016, en donde no existía este desorden, en donde no estaban estos gastos. Entonces, ojo, en ese tiempo, ¿acaso el presidente andaba con malos lentes o con mala ropa o con mala imagen? No, estaba bien. Tal vez hay que ver qué pasó a mitad del camino. Andaba con malos lentes y aviones chiquititos. Y aviones pequeños. Entonces se solucionó la parte de los lentes, lo del avión todavía estamos. Bueno, por lo menos no compró un avión nuevo. Bueno, hemos llegado al final de este análisis. Calcetines rayados. Muchísimas gracias, Estuardo. Daniel, a ustedes muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro, no se vaya. Viene Sin Reserva con nuestro director Haroldo Sánchez. Feliz noche, nos vemos mañana.